nódulos tiroideos, muchos de esos nódulos son malignos, en un 5%, ¿no? Y hemos visto que los nódulos se palpan, perdón, la prevalencia de nódulos tiroideos se ha dado o ha aumentado más con la aparición de otros métodos de diagnóstico, ¿no? Antes, a la palpación, el 4% de nódulos eran diagnosticados, con la ecografía un 67%, y bueno, cuando se hacía una biopsia, pues no, no es una biopsia, cuando se hacía necropsias, en un 50%, ¿ya? Y luego se hizo un estudio en el estudio de Framingham. La prevalencia fue de 0.09 en el 2003. Se halló más o menos aproximadamente 275.000 casos. Entonces, eso es para recordarles lo que era el nódulo tiroideo. Generalmente son asintomáticos, no duele cuando son chiquitos, a menos que hayan aumentado de tamaño y bueno, ahí sí hay molestias. Hay que evaluar siempre en estos nódulos cuando tengamos si hay síntomas clínicos de hiper o de hipotiroidismo. Hay que evaluar si hay molestias locales, como es la voz, la deglución, si hay tos, si hay disnea o no, ¿ya? Todo este estudio está destinado a descartar siempre de lo que es una neoplasia. Un nódulo chiquito no va a ser pues que tú puedas tener disfagia o puedes tener ronquera, nada. En cambio, si mide un nódulo de 10, 15 centímetros, ahí sí, ¿verdad? Y el tratamiento, las indicaciones del manejo va a ser de acuerdo a los síntomas del nódulo. Entonces, ustedes están viendo ahí una imagen, hay una tiroides, y bueno, se ve un nódulo en el lado derecho, ¿no? Un nódulo en el lóbulo del lado derecho. En un 95%, como les mencioné, son benignos estos nódulos. El 85% de estos nódulos benignos, pues una hiperplasia del nódulo, un 15% son adenomas benignos y menos del 5% son quistes. Sin embargo, en los carcinomas, que son los malignos, que es el 5%, bueno, vamos a tener los más comunes, que son los papilares, luego están los de las células de Halter, los medulares y los anaplásicos. Los más, digamos, más agresivos son los anaplásicos y medulares. Bueno, acá les vuelvo a repetir la clasificación. Se clasifican los nódulos en adenomas folicular, como digo, puede ser folicular o puede ser papilar y teratoma, y con las variantes que se ven. Y en lo que son los tumores malignos van a ver ¿no? Los diferenciados y el papilar que va a tener todavía el adenocarcinoma papilar puro o aquel que es mixto, ¿no? Que tiene células foliculares y papilares. Hay una que es un adenocarcinoma folicular, ese es agresivo también, que es una variante del adenoma maligno. Las carcinomas de células de Halter también, digamos, están dentro de los carcinomas diferenciados. Luego está el carcinoma medular y luego están los carcinomas indiferenciados. Tenemos lo que son de células pequeñas, células gigantes o carcinosarcomas. Bueno, y hay otras presentaciones también de tumores malignos que nos pueden dar lo que son los linfomas, sarcomas, carcinomas, fibrosarcomas, carcinomas mucoepiteliales, ¿ya? Entonces, en los que tenemos benignos, podríamos decir, son los adenomas. Y los otros son los tumores malignos, ¿no? Los que tenemos son los diferenciados y los indiferenciados. Los diferenciados tenemos lo que es el adenocarcinoma papilar y lo que es el carcinoma folicular. El medular, los indiferenciados tenemos los anaplásicos. Sorry, mis perritos chicos están en mi patio. Un ratito voy a cerrar mi puerta. Entonces, un nódulo tiroideo, como les he mencionado en la anterior clase, hay que buscar los datos sugerentes de benignidad o malignidad y hay que determinar, ¿no? El estado. Si es benigno o maligno, tenemos que sacar una ecografía y ver las características del nódulo. En este caso, acá hay una gammagrafía. En la gammagrafía se ve que en la imagen izquierda hay una captación, no hay baja captación en el lóbulo izquierdo, ¿ya? Entonces es un nódulo frío. Y un nódulo caliente, bueno, en esto del nódulo frío, nódulo caliente, cuando vemos un nódulo frío es más sospechoso, digamos, de un cachito. Un nódulo caliente es benigno en el 99% de los casos. Y un nódulo frío es benigno en un 90%. Es decir, que hay un 10% de que sea maligno.
Ese es un nódulo que no es funcionante. En cambio, caliente se le dice a que son aquellos que son funcionantes, como es un adenoma tóxico que puede causar un hipertiroidismo. Entonces, eso sí, es rarísimo que sea maligno, ¿ya? Bueno, vemos acá una imagen en la que hay disminución de la captación a nivel del lóbulo derecho y izquierdo. Entonces, en estos casos se ve que es una tiroiditis de Carvain. Para hacer el diagnóstico de un nódulo de un cáncer utilizamos lo que es el BAF, que ya se había mencionado en la anterior clase, no solamente es para recordarse. La biopsia, la biopsia se hace con una aspiración con una aguja fina a lo que es el nódulo. Pues ven acá un nódulo, es grandecito, más o menos 5 centímetros. Este es quístico, ¿ya? Cuando es quístico sacamos solamente nosotros el líquido, colocamos etanol y baja el volumen del nódulo. Y es más chiquito. ¿Ah? Mientras es quístico hemos dicho que es benigno. Entonces, en estos de los nódulos, el 1% de todas las neoplasias, el 9% de las neoplasias endocrinas, hay también neoplasias endocrinas, ojo, y es más frecuente en mujeres, ¿no? En un 82%, sobre todo en los carcinomas diferenciados de tiroides, ¿ya? El carcinoma papilar de tiroides o el carcinoma folicular de tiroides va en pacientes que son mayores de 20 a 50 años. El carcinoma medular de tiroides y el carcinoma indiferenciado de tiroides da en mujer y en varón. Y el carcinoma medular de tiroides, el anaplásico y los linfomas da más en pacientes mayores de 50 años. CMT es carcinoma medular de tiroides. ¿Ya? CDT es carcinoma diferenciado de tiroides. Entonces, en lo que son mujeres, es uno de los cánceres frecuentes. En este caso, según esta revista del 2017, perdón, del 2007, es la séptima causa de cáncer en lo que es mujeres, ¿ya? Pues como les mencioné en la epidemiología, es más frecuente en mujeres. Nuevamente la clasificación, los diferenciados son el papilar, folicular y los de Halter, el carcinoma medular de tiroides, los indiferenciados y los linfomas, ¿ya? Los linfomas también nuevo, hay la prevalencia alta de cáncer y los linfomas tienen como antecedente o como tienen factor de riesgo pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto. Vamos a hablar ahora del carcinoma papilar de tiroides. El carcinoma papilar de tiroides en un 60-70% es de los cánceres, de todos los cánceres de tiroides, es por eso la prevalencia es más en estos cánceres, es más común y predomina entre los 30 y 40 años. La relación, bueno, es mayor en mujeres que en hombres, de 3 en 1. En un estudio multicéntrico se evidenció que del 26-80% eran carcinomas papilares y en algunos casos se ha visto asociados a radiaciones, que esto más es frecuente en niños, sobre todo en niños que tengan leucemia, ¿no? O niños que tengan cirugía de cabeza y cuello, perdón, que tengan algún cáncer en cabeza y cuello, o niños que reciban radioterapia. La mortalidad va asociada de 3 al 7%, no es agresivo, no, es agresivo, pero no es muy agresivo. Ejemplo, como el cáncer de mama, hay una alta mortalidad, o el cáncer de útero tiene una alta mortalidad, ¿ya? Aumenta, digamos, la mortalidad en mujeres que son mayores de 50 años y en hombres que sean mayores de 40 años, ¿ya? Como les mencioné, es un cáncer no muy agresivo a comparación del carcinoma medular y el carcinoma folicular o el anaplásico. La forma de presentación de estos cánceres puede ser un nódulo solitario, es decir, que venga un nódulo solito ahí en la tiroides, que es un 85%, y el nódulo es pequeño, menos de 2 centímetros, es por eso que hacemos la biopsia en estos nódulos, en un 75%, y que vaya a una estructura vecina es de un 5 a 15%. ¿Ya? Cuando nosotros diagnosticamos el nódulo en estos, digamos, con estas características, ya es, digamos, algo todavía que nosotros podemos controlar. Pero cuando llegue, digamos, metástasis a ganglios, ya es de un mal pronóstico, porque si he hecho metástasis a ganglios, puede haber hecho metástasis también a lo que es pulmón, ¿ya? Entonces, como les mencioné, había ahí, digamos, alta frecuencia en pacientes que reciben radiación. Bueno, y esto va a lo que es, digamos, aquellas áreas donde se ha visto contaminación, lo que es radiación, sobre todo lo que son esas bombas atómicas, ¿no? Como en Chernobyl y Hiroshima. Bueno, es importante que ustedes sepan cuáles son los grupos de ganglios. Hay 7 grupos.
Entonces, cuando nosotros hacemos una ecografía, vemos en qué grupo ganglionar afectado, digamos, qué grupo eh, hay nódulos tiroideos. Pues aquí tenemos el grupo 1 y es 1A, acá hay el 2, 3, 4, 5 y acá está el 7. Entonces tenemos que buscar ganglios en todas estas regiones cuando nosotros encontramos un cáncer de tiroides, ¿ya? Eh, Primeramente va a los grupos al 7, al 6, a este, y el otro al grupo 7, y ya va luego a lo que es en los grupos 3, 4, 5 y el 2 y el primero. Por eso la palpación también, cuando encontramos un nódulo, tiene que ir también relacionada con lo que son los ganglios, la palpación. Bueno, si ustedes acá ven, esta es una ecografía, bueno, son nódulos hipoecogénicos, acá hay microcalcificaciones, o acá hay nódulos que son mixtos, ¿no? Entonces, cuando vemos estas características en la ecografía, hay que hacer la biopsia. Bueno, y bueno, acá también se notan aparte del nódulo, también acá, bueno, acá también nos manda lo que son los ganglios. Entonces, cuando hay ganglios y son redondeados, nos da malignidad cuando no hay hilio. Ya es por eso importante lo que es la ecografía. Bueno, y eso les mencioné, ¿no? Que había microcalcificaciones. Cuando hay microcalcificaciones, un nódulo ya es maligno. Bueno, tiene ya posibilidad, alta posibilidad o alta sensibilidad de ser maligno. Ya. Bueno, esto vamos a ver en la histología, vamos a ver los cuerpos de Samoma, ¿ya? Eso se va a darse en las células foliculares. Acá vemos los cuerpos de Shanona, esto es de la histología, ¿no? El carcinoma folicular es el segundo, como les mencioné, va de un 15 a un 20%, va en mayores de 50 años, es más frecuente en mujeres que en varones, está asociado a lo que es el bocio endémico, pacientes que no comen sal yodada, no está relacionada a lo que es la irradiación previa, y la diseminación del cáncer puede ser hemática, haciendo lo que es metástasis a nivel de lo que es pulmón, hígado y hueso. Entonces, en la histología, vamos a ver las células malignas. Bueno, usted ve que hay una invasión capsular o también puede ser vascular. A veces es difícil de hacer un diagnóstico con la biopsia. Generalmente, ustedes si ven acá en la lámina, la invasión ya es vascular, que son los vasos. Miren, ¿ya? Entonces, acá está, esta es la célula, este es el folículo. Cuando nosotros, digamos, cuando hacemos la biopsia, generalmente siempre nos informan, es un carcinoma papilar de tiroides. Raras veces, digamos, en el diagnóstico te puede aparecer un folicular o un medular. Cuando aparece eso, uy, el patólogo es súper. Generalmente no se puede diagnosticar con la biopsia. Es por eso que se hace la cirugía abierta y se saca el nódulo. Si ya tenemos un Bethesda 6, es mejor sacar, no tenerlo ahí. Bueno, antes de pasar acá, un ratito, que vamos a ver. Ya no, esta batería. Ya. Entonces, otro carcinoma que hay es el carcinoma de células de Halter, es una variedad de carcinoma folicular de tiroides, es más frecuente en mujeres de 50 años, la diseminación es linfática y también hemática, y bueno, es una malignidad intermedia entre el carcinoma papilar de tiroides y el carcinoma folicular de tiroides. No es tan agresivo, tampoco es tan leve, ¿no? Es intermedio. En la patología vamos a ver células grandes, epiteliales con citoplasma eosinofílico. Acá vemos las células grandes, ¿ven? Todas estas células. Y acá vemos el citoplasma eosinofílico. Esto es toda la célula. Entonces, ¿cuál es la clínica de estos cánceres diferenciados? Hay un bocio nodular, es un nódulo, muchas veces eutiroidea, es decir, que no hay compromiso de la función del la tiroides, está funcionando normal, y es de crecimiento lento y de consistencia dura. Son asintomáticos, como son pequeños, no les va a sintomatología. Cuando son grandes es ahí donde es la sintomatología. Rara vez van a producir disfonía o adenopatías, disfagia o cuadros obstructivos respiratorios, a menos que sea un bocio grande o un nódulo grande.
Entonces, el paciente, ¿por qué va a venir a la consulta? Va a decir, ¿sabe qué? Recién me he dado cuenta que tengo una bolita, te dice, o una masa aquí en mi tiroides, no me daba cuenta. En los pacientes que son gorditos, aún más, digamos, es difícil, digamos, que pueda notarse si hay o no hay un nódulo. Estos nódulos, digamos, si mide 1 centímetro, incluso no se puede mucho la palpación, tienes que ser realmente trome para palpar, ¿no? Cuando palpamos, cuando mide 1,5, 2 centímetros. Con 1 centímetro, pues no es mucho, no es, digamos, así factible poder palpar. Digamos, yo de 1 centímetro tengo que buscar bien si quiero palpar, pero no es muy palpable. Entonces vienen por eso. Se me ha notado una bolita y la bolita ya pues ya no mide 1 centímetro, mide 2, 3 centímetros, ¿no? ¿Te molesta? No les molesta. ¿Te arde? No les arde. ¿Duele? No duele. El nódulo no duele, ¿ya? Entonces esa es la clínica por lo que vienen los pacientes. Luego tenemos el carcinoma medular de tiroides, va del 5 al 10%, es más frecuente en mayor de 50 años, pero también en niños, ¿ya? Y este sí es, digamos, el riesgo en mujeres y varones es la misma, de 1 en 1. Este va a tener origen en las células parafoliculares, por lo cual va a haber un incremento de lo que es la calcitonina, ¿ya? Estos cánceres pueden ser esporádicos, es decir, que puede darse en un miembro de la familia, o pueden ser aquellos familiares, es decir, que si mamá tiene, papá también puede tener, o puede darse como un síndrome neoplásica endocrina, pues eso significa NEN. Entonces, estos pertenecen a los NEN, a ver si no me equivoco, es a los men 2, ¿ya? Eh, es decir, que hay, digamos, cuando nosotros decimos síndrome, neoplasias múltiples endocrinas, no solamente es el carcinoma medular de tiroides, hay que buscar otro tipo de carcinoma. Entonces puede haber esperen, en este caso vamos a ver acá, aquí está. Entonces, puede ir, digamos, en el caso del MEN2A, puede haber una hiperplasia de las paratiroides, o puede haber un adenoma un adenoma paratiroideo, y también tenemos que buscar que haya un feocromocitoma, ¿ya? Cuando encontramos un carcinoma medular, hay que hacer el estudio también de feocromocitoma, o también hay que hacer el estudio no, de un adenoma paratiroideo, es decir, que puede haber un hiperparatiroidismo primario, ¿ya? Y lo otro, también podemos ver que sea un MEN2B, y hay que buscar que no haya un feocromocitoma, o que no haya neuromas mucosos, o haya, digamos, cuerpos marfanoides. Entonces, estos cánceres van relacionados, son endocrinos, como en este, ¿no? En el MEN1 hay un adenoma de la pituitaria, puede ser un tumor funcionante o no funcionante, hay una hiperplasia de la paratiroides, y hay un tumor pancreático que puede ser un insulinoma o un glucagonoma. Entonces tenemos que buscar estos 3 cánceres, o uno de los cánceres, cuando nosotros encontramos algún tipo de cáncer endocrino, ¿ya? En los estudios que se ha hecho se ha encontrado más o que son aquellos de formas familiares. Es por eso que en estos pacientes se les hace el estudio genético a los familiares también, para ver si los tiene o no el protooncogen, que puede estar relacionado al carcinoma medular. Si se encuentra ese oncogen, lo mejor es hacer la tiroidectomía preventiva, es decir, sacarle la tiroides antes de que haga el nódulo, perdón, antes de que haga el cáncer. Para eso es como el cáncer de mama, ¿no? Si tú tienes un antecedente de mamá con cáncer de mama y te haces el estudio genético y sale que también tienes el gen, entonces mejor es hacerte la mamectomía, ¿no? ¿Cómo se dice? Mamectomía, ¿no? No, ¿qué sería? O si no, la histerectomía en caso de un cáncer de útero, ¿no? Ya les mencioné. Bueno, en la histología vamos a ver en estas áreas rojas, vamos a ver, digamos, lo que es aumento del incremento de la calcitonina. El gen que está implicado en lo que es el carcinoma de medular de tiroides es el oncogen RED, ¿ya? Luego tenemos el carcinoma anaplásico, que es más agresivo, es más frecuente en mujeres de 60 años,
tiene como antecedente un bocio de larga data, es muy agresivo, es maligno, es rápidamente invasivo y muchas veces hay lesiones de estructuras adyacentes y también a distancia, ¿ya? En la histología vamos a ver células gigantes, áreas de necrosis y que puede haber áreas también, ¿no? De carcinoma papilar de tiroides o carcinoma folicular de tiroides, que no se diferencia bien, puede ser indiferenciados o anaplásicos, ¿ya? Lo otro que tenemos es el linfoma, que va del 2 al 4%, más en mujeres de 45 años. La diseminación es a través de los ganglios y hay una relación con la tiroiditis de Hashimoto. Por eso que en los pacientes hacemos el seguimiento, no cualquier tiroides de Hashimoto, claro, ¿sí? Pero si nosotros vemos un aumento de volumen de la tiroides, pues, y si tenía antecedentes de tiroides de Hashimoto, podemos pensar que puede ser un linfoma. Y eso se ve en la histología, ¿no? Muy aparte de la biopsia, también tenemos que hacer laboratorios, ¿ya? Tenemos que pedir lo que son las hormonas tiroideas para ver si están normales o no, o no están normales. Hay que pedir anticuerpos para ver si están normales o están aumentados. Eso nos va a servir para diferenciar si es una tiroides de Hashimoto o no. La tiroglobulina, que es un marcador muy importante, y esto nos va a dar a conocer si hay una recidiva o metástasis de un carcinoma folicular de tiroides, perdón, de un carcinoma diferenciado de tiroides, es decir, sea folicular o sea papilar, sobre todo en tratamiento, ¿ya? Ejemplo, pacientes hecho la tiroidectomía total de la tiroides, entonces ha recibido yodo 131, el tratamiento para yodo 131 como terapia ablativa, así se llama. Entonces, para ver si ese yodo radioactivo ha hecho efecto o no ha hecho efecto en lo que es el cáncer de tiroides, dosamos tiroglobulina. Sabemos que las células foliculares de la tiroides hay tiroglobulina. Entonces, si hay tiroglobulina, es decir, que hay células y estas células pueden ser malignas. Entonces, se manda nuevamente a una terapia ablativa con yodo. Pues el marcador es la tiroglobulina en carcinoma diferenciado de tiroides. En caso de un carcinoma medular de tiroides, el marcador es la calcitonina, ¿ya? Entonces, si nosotros, digamos, no se puede hacer la biopsia el paciente o es muy chiquito el nódulo y pensamos que puede ser, digamos, papá tenía un carcinoma medular de tiroides, pues lo que podemos pedir es calcitonina en esos pacientes, que es como les mencioné, que es un marcador, ¿ya? Y también la calcitonina pedimos cuando el paciente ya está en tratamiento del cáncer medular de tiroides, ¿ya? Es muy importante que esto sepa. Bueno, también nos sirve, ¿no? Para decir con cuánto de calcitonina iniciado el tratamiento y cómo vamos, si va disminuyendo o no después de la cirugía, la radioterapia. En todo, como todo cáncer, tenemos que hacer una clasificación de TNM. Hay que ver el tumor, si hay metástasis ¿no? a nivel ganglio o metástasis fuera del ganglio, ¿no? A distancia. Entonces, como ustedes ven, tenemos la clasificación. Cuando es el tumor, hay de TX cuando no se obtienen requerimientos, cuando no se evidencia el tumor. T0 cuando no hay evidencia de un tumor primario. T1 cuando el tumor mide menos de 1 centímetro en su dimensión, eh, en la dimensión mayor de la glándula. Cuando mide mayor a 1 centímetro, pero menos de 4 centímetros. T3 es cuando mide mayor a 4 centímetros. Y T4 ya es cuando hay un extendido por fuera de la cápsula de la tiroides, ¿no? En lo que es el factor ganglionar, vemos si es NX, no tiene, digamos, no se obtienen mínimos requerimientos para evaluar algún ganglio. N0 no hay evidencia de ganglios metastásicos. Y N1 se divide en dos cuando ya hay presencia de metástasis, ¿no? En los ganglios. Y N1A cuando es metástasis en el ganglio homolateral, es decir, en el cuello, en los ganglios del lado de la tiroides donde el nódulo. Y N1B es cuando ya hay metástasis bilaterales y al otro lado también, ¿no? O puede haber en cervicales, ganglios cervicales o del mediastino. Y metástasis se va en MX cuando no hay requerimiento de metástasis, no se ve evidencia de metástasis a distancia. M0 es cuando no hay metástasis a distancia y M1 es cuando sí hay metástasis a distancia. Esto es importante para ver de qué grado es el cáncer, ¿no? Si es de bajo, alto, mediano riesgo.
Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a dar, digamos, vamos a hacer el seguimiento o el tratamiento también. Bueno, ese es el estado clínico, esto es lo que va a los ganglios y la relación o la clasificación que podríamos decir. A ver, para que no se equivoque, digamos, los estadios son 1, 2, 3, 4 y vamos a ver, digamos, de acuerdo a la clasificación TNM, digamos, si es cero o es, como les mencioné, desde TX hasta T4, igual en N, igual en M, ¿no? Y el 5, bueno, y el 4, el estadio 4, ya vemos cuando hay metástasis. Puede ser en ganglios homolateral, perdón, puede ser a distancia, este sería una metástasis a distancia, ¿no? El tratamiento en todo cáncer va a depender mucho del tamaño del tumor. Si es un microadenoma, muchas veces muchos cirujanos de cuello solamente ahí hacen una lobectomía, pero cuando ya es un macronódulo, cuando mide más de 1 centímetro, es mejor hacer lo que es la tiroidectomía total. Y cuando ya hay metástasis en ganglios, es una tiroidectomía radical, ¿ya? Entonces, hay que sacar la tiroides, hay que sacarla porque ahí está el cáncer. Y en esto que sacan la tiroides, en algunos casos también se puede sacarse lo que son las glándulas paratiroideas, ¿ya? Por eso los pacientes quedan también con un hipoparatiroidismo postquirúrgico. El seguimiento, como les dije, se hace con la tiroglobulina en caso de pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides y en caso que no fuese así, lo hacemos con calcitonina en pacientes con carcinoma medular de tiroides. Otro tipo de manejo es con la radioterapia ablativa con yodo. En el hipertiroidismo les mencioné que podíamos controlar, digamos, el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, con terapia ablativa, es decir, con yodo. Pero acá el yodo que se da, la cantidad que se da es mínima, se da de 10 a 20 milicuris. Sin embargo, en las, cuando hay cáncer y de tiroides, el folicular, lo que pasa, se da más grandes cantidades de lo que es yodo, se da 100 a 200 milicuris, ¿ya? Cuando nosotros damos yodo en pacientes con hipertiroidismo, solamente a los pacientes le decimos ya un día no te acerques a tu familia que es embarazada o niño. En cambio, cuando reciben terapia ablativa con yodo, los pacientes se quedan 3 días en habitaciones que son especiales para recibir yodo radioactivo, ¿ya? Todo paciente que tiene cáncer tiene que ir a yodo radioactivo. Para ver si es la dosis ablativa o no, hacemos un rastreo. Como su nombre indica, rastreo, ¿qué significa que tengo que rastrear? En este caso, si damos rastreo con yodo, es darle una dosis para ver si hay células malignas o no de la tiroides, ¿no? Eh, Ojo, solamente la tiroides es el único órgano o que utiliza yodo para su funcionamiento. Entonces, solamente en el rastreo solamente vamos a ver en la tiroides células foliculares de la tiroides, no se va a ver en otro lugar. Ya solo la tiroides, las células tiroideas captan yodo. Entonces, en estos pacientes, si nosotros damos el rastreo que sea dosis bajas, salen que hay células positivas, ahí damos la terapia ablativa con yodo 131. ¿Ya? Eh, y bueno, lo otro es la terapia supresiva con levotiroxina. Esto es en pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides. Es decir, ¿por qué tenemos que supresiva? Es decir, tenemos que llevarlos a valores de un hipertiroidismo, ¿ya? El paciente va a tener hipotiroidismo postquirúrgico, pero por esto del cáncer tenemos que llevarlos a valores de terapia supresiva. Es decir, como le digo, va a estar como un hipertiroidismo subclínico muchas veces. ¿Para qué? Para que las células, digamos, si nosotros tenemos células malignas en el paciente, si nosotros, en un paciente normal, lo que pasaría es que nuestro cerebro envía TSH, ¿verdad? Secreta TSH a las células foliculares de la tiroides, lo que va a hacer que estas células comiencen a secretar T4. Entonces, si nosotros vamos a hacer eso, vamos a hacer que las células malignas, porque las células malignas también reciben TSH, se repliquen, se pueden replicar o aumentar la producción. Entonces, para que no pase eso, hacemos que la hipófisis no funcione. Entonces, le damos más cantidad de hormona tiroidea. Entonces, la tiroides va a estar en niveles de hipertiroidismo, entonces no se va a necesitarse que fabrique más TSH. Eso se llama terapia supresiva con levotiroxina.
En las complicaciones posquirúrgicas, como les mencioné, hay uno lo que, bueno, eso no les he mencionado. El otro es esto, nos puede producir lo que es el hipoparatiroidismo, es cuando el cáncer es grande y se tiene que retirar lo que son eh, las, mm, las glándulas paratiroideas, ¿ya? En estos pacientes tienen que recibir de por vida, reciben calcio y también reciben calcitrol, ¿ya? El calcitrol nos ayuda a la absorción del calcio. Si nosotros solamente le damos calcio, no nos van a dar, no va a servir que nosotros le demos vitamina D, calcio, no le damos calcitrol al paciente. Tenemos que darle calcitrol porque es la forma activa de la vitamina D. Puede producir también lesiones nerviosas, sobre todo en el nervio laringio recurrente, o pueden quedar con disfonía. Es por eso que va a depender mucho de la experticia del cirujano de cabeza y cuello. También puede haber hemorragias, puede producir un hematoma sofocante y bueno, para estos casos hay que hacer el drenaje de hemostasia o corticoides para evitar que haya o para bajar el edema de laringe en estos pacientes. Y bueno, en otros casos puede haber una crisis tirotóxica en aquellos pacientes, ¿no? Que no están preparados para cirugía o que tienen un hipertiroidismo y también te puedan tener un cáncer de tiroides. Al manipular la tiroides va a hacer que se, digamos, liberen más hormonas tiroideas y puede causar una tormenta tiroidea. Por eso estos pacientes, o los que tienen hipertiroidismo y puedan tener un cáncer, tienen que estar controlados. Cuando están controlados, recién pueden entrar a casa, perdón, pueden entrar a sala para que no hagan una crisis tirotóxica. Bueno, y en el manejo postoperatorio, pues, como les mencioné, hay que hacer una ablación con dosis de terapéutica de yodo radioactivo, que es mayor a 100 milicuries, de yodo 131. Es diferente a la terapia de la enfermedad de Grace, que les mencioné. El seguimiento con tiroglobulina en carcinoma diferencial de tiroides debe ser menor de 2 nanogramos ml. Y bueno, y hay que dar terapia sustitutiva con hormona tiroidea, que es la levotiroxina, y en estos pacientes va para que son fines supresivos, ¿no? Que tienen que suprimirse la TSH. Las recidivas en los pacientes, gracias a Dios, son locales. A nivel del cuello no hay mucha metástasis. Eh, y bueno, si hubiese metástasis, digamos, se hace el rastreo para ver, ¿no? Y dar el tratamiento que sería nuevamente dosis ablativa de yodo. Eso es en caso de un cáncer diferenciado de tiroides. Sin embargo, en un cáncer medular de tiroides hay que hacer la cirugía, hay que sacar, y muchos de estos pacientes van a necesitar radioterapia o algunos empiezan lo que es quimioterapia. ¿Ya? No les confundo mal porque bueno, más es la incidencia de carcinoma diferenciado de tiroides. Bueno, y son gammagrafías, ¿no? Que se hacen en todo el cuerpo cuando se hacen el rastreo. Y digamos, en estos casos, mi marca, ustedes ven la imagen, hay marca, acá hay marca, capta, hay captación. Acá en pulmón también hay. Entonces acá hay metástasis. También hay metástasis a cerebro, ¿ya? No es agresivo, digamos, no es decir que como el cáncer de mama te da, digamos, te diagnostican y a los 3 años ya puedes tener metástasis. No, en el cáncer de tiroides será de Dios que estos cánceres no son tan agresivos. Ya, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? A ver, el partido ya ha empezado. Ya empezaron. Ya, chicos, entonces no habiendo más preguntas, vamos a programar con el segundo examen y ya estaría ya para nosotros hacer el tercer módulo, lo que es hipófisis. Decía, a ver, partido. Me avisan quién gana. Gracias por decirme que tienen examen y no escuchar mi